Bienvenidos todos acá a su cátedra libre Geopolítica e Integración del Centro Internacional Miranda. Es un honor estar acá de nuevo en la Casa de la Historia Insurgente, en esta cátedra tan importante y con nuestra querida profesora Judith Valencia. Aprovechamos para saludar a tantos amigos, profesores, militantes, dirigentes, académicos, líderes de base territorial que nos acompañan, autoridades de la Fundación Centro Internacional Miranda, para adelantar esta cátedra tan importante como necesaria en este momento tan complejo, tan decisivo, y tener acá a una referente, profesora, que nos guía, que nos abre las entendederas, que aclara tantos aspectos y que sobre todo siempre nos exhorta a pensar más que analizar. Ella dice, tenemos que pensar para no divagar. Cuando analizamos, corremos el riesgo de divagar y de perdernos, mientras que si pensamos y no consumimos los paquetes ya preestablecidos de las historias, podemos entonces a partir de ahí generar acción, reflexión, investigación y estrategia. La profesora Judith Valencia es economista de la Universidad Central de Venezuela, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, adscrito al Departamento de Economía Teórica, en la Cátedra de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ella, como ella misma dice, se montó en una tarima de aula en 1964 y desarrolló toda una carrera en la Universidad Central de Venezuela a la par de su militancia política, participando como estudiante de Economía de la UCB en la huelga universitaria del 21 de noviembre de 1957 y a partir de 1964 se incorpora al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB. Como profesora investigadora fue activista en el proceso de renovación universitaria, formando parte del Consejo Directivo electo por la comunidad de la Escuela de Economía en 1969, militó en diversos grupos de trabajo político, Unidad Rebelde, Toma, Rebelión, en la revista Proceso Político y en el periódico Compañero. En los 60 y 70 colaboró en los cuerpos de logística clandestina del movimiento de izquierda revolucionaria MIR y con la organización de revolucionarios OR. Durante y después de los 90 participa en diversos encuentros académicos y de los movimientos sociales del continente. Desde el 2003, después de coordinar la Comisión Presidencial para las negociaciones del ALCA, que le dieron finalmente la posibilidad de derrotar el ALCA, al comandante Chávez y a toda la correlación de fuerzas del continente, colabora con la política exterior multilateral bolivariana. Entre sus publicaciones tenemos Una manera de pensar, asumir el acontecer, de 1986, Anotaciones, precisiones de método, El personaje capital se disuelve en su territorio, Zafando el pensamiento de ataduras, La década de los 40 y el sentido contemporáneo de nuestra América, La deuda como dispositivo estratégico, La Comunidad Sudamericana de Naciones, la CAN Mercosur y el ALBA, La ruta del ALBA y más recientemente Anotaciones de método, ¿verdad? Y papeles con sentido. Bueno, sin más, dejamos a la profesora para que desarrolle la conferencia que ha titulado la Cátedra Libre Geopolítica e Integración como Laberinto Petrolero. Gracias, Ana, gracias a los compañeros del CIM. Sí, miren, el tema le puse laberinto petrolero, porque hay tantas cosas
que no se conocen del proceso nuestro y de nuestro petróleo, que se escuchan cosas terribles después de la reforma parcial de la ley. Entonces me propuse, casi como maestra de escuela, de desempolvar datos, información, para que se difunda esa información y se entienda exactamente en qué momento estamos. Sobre todo después del 3 de enero, porque yo pienso que después del 3 de enero, todos los que, no sé, militamos por la humanidad, estamos como en una pausa prudente. La situación de quienes se atrevieron en Hiroshima, ahora se atreven con las armas sónicas y térmicas, disolver a la gente. El caso nuestro puso sobre la mesa por qué no aparecen los cuerpos debajo de los escombros en Palestina. Y no aparecen los cuerpos porque están disueltos. Entonces es un momento realmente de profunda reflexión humana. Y quiero decir algunas cosas porque me alarma el que parte de una izquierda, tanto latinoamericana como nuestra, ande dando bandazos. Yo creo que no hay que dar bandazos y entonces traigo así como una línea intencional. O sea, es una conversa intencional. Cuando vino William Castillo reciente aquí a la Casa de la Historia Insurgente, hubo un compañero que hizo una pregunta y dijo: usted me parece demasiado oficialista. Bueno, yo quiero decir que sí, yo estoy con él, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, y creo que todo lo que ha hecho el cuerpo político, y además tenemos que aplaudir la ignorancia de la oposición y la ignorancia del imperio de la riqueza progresiva de nuestra Constitución bolivariana. O sea, nuestra Constitución bolivariana tiene todos sus secretos escondidos y tiene todas sus herramientas para realmente acompañarnos a nosotros en esta resistencia. Entonces, ese es el preámbulo. Entonces no se asusten porque lo que voy a dar primero es un conjunto de datos, pero un conjunto de datos que se ignoran. Y entonces es interesante que queden grabados también para los ausentes. Fíjense, en 1529 salió el primer barril de la cuenca de Maracaibo como medicina para Castilla, para Iberia, 1529. En el siglo XVIII, los corsarios ingleses y franceses asfaltaban, se llamaba calafatear, las naves con el asfalto del Zulia. En 1784 es cuando ya dictan la Real Cédula, la ordenanza, que el derecho de propiedad de la corona sobre ese recurso, en 1784. O sea que ya en el siglo XVIII, se comenzaba a entender que en nuestro territorio había algo. Esa ordenanza es la que Bolívar asume en 1829. El Libertador ratifica esa ordenanza de la corona. La ordenanza de la corona decía que era propiedad de la corona todo lo que estaba en el subsuelo. Se conocía del asfalto, pero todavía no se conocía de la importancia del petróleo.
En 1834 aparece el Código de Minería, que sustituye la ordenanza. Entonces ya nos separamos de la ordenanza de la corona, ya como república, y en 1834 aparece el Código de Minería, que nos hace propietarios del subsuelo. En 1854 se da la primera concesión para explotar el asfalto. En 1859, y aquí hay un dato de mucha importancia mundial, el coronel Drake perfora el primer pozo en Pensilvania. Aparece el primer pozo en Pensilvania en 1859. Ahora, sabemos que, a diferencia de nuestra ordenanza y de nuestro código minero, el petróleo es propiedad privada del dueño del territorio donde aparece el petróleo. En 1866 se da la primera concesión petrolera. Esa primera concesión petrolera se da en Sucre y en Trujillo, pero nunca se puso en producción. Y en 1875, así como surgió en Pensilvania el primer pozo, en 1875 un terremoto en el Táchira hace que brote petróleo. Y fíjense que las fechas son geniales. El de Pensilvania aparece un 27 de agosto de 1859 y el del Táchira aparece un 27 de agosto de 1875. O sea, aparece en la historia con una misma fecha. Y eso es en la hacienda de Manuel Pulido, en Rubio. Y ahí es donde aparece la Petrólea, que es del Táchira. ¿De acuerdo? Esa es la primera concesión. Empieza a producir en 1878 y en 1880 Petrólea ya está funcionando y refina querosén. Al mismo tiempo que el Standard Oil está refinando querosén en Pensilvania. Entonces, fíjense las coincidencias de los tiempos y cómo estimula eso la invención. Porque en 1885 va a aparecer el motor de combustión interna que inventa un alemán. Y en 1887 van a inventar el automóvil con ese motor de combustión interna. En 1890 aparece la Royal Dutch, o sea, aparece la Shell. O sea que todo ese tiempo de mitad del siglo XIX tenemos datos y aparece el motor de diésel. Entonces, fíjense cómo eso nos lleva a que en ese siglo se van descubriendo, se van juntando, se va decidiendo y tenemos una diferencia entre el carácter de propiedad del petróleo privado en los Estados Unidos y en el resto del mundo y la propiedad del Estado sobre las riquezas del subsuelo. Ahí aparece una primera gran diferencia, pero aparece también el estímulo de la invención del motor de combustión interna. Y llegamos a 1904. ¿Por qué es importante el 1904 en este momento? Porque Trump dijo que él va a revertir la historia y va a comenzar de nuevo a partir de 1904. Él dice que el corolario de Teodoro Roosevelt con el Destino Manifiesto y el corolario Trump van a iniciar un proceso novedoso de América Primero a partir de 1904. Entonces, por eso traigo esa fecha de 1904. ¿Por qué? Porque ahí está Cipriano Castro de presidente. Pero siempre celebramos la defensa del territorio que hace Castro y nunca decimos que dio concesiones petroleras. Entonces, es importante las dos caras de la moneda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí empezaron las concesiones.
y se dan concesiones en 1907. O sea, todavía no se ha ido Castro, todavía no está Gómez. Entonces es importante, se dan concesiones en el distrito Colón, en el distrito Bolívar y en el distrito Maracaibo del Zulia. Se dan concesiones en el distrito Acosta y Zamora de Falcón y en el distrito Silva de Lara. Entonces se dan unas primeras concesiones. Estas concesiones son las que venden los venezolanos a las empresas británicas. Entonces se dan un conjunto de concesiones en 1907 y esas concesiones, los testaferros de las empresas británicas, que Shell es británico-holandesa, que es la Shell, adquieren a través de los venezolanos. Aquí tenemos que pensar, y cuando veamos el final de la reforma parcial de la ley, nos vamos a dar cuenta de la importancia de cómo los venezolanos siempre traicionan. O sea, es bárbaro. O sea, la traición, el uso del testaferro, del papel del testaferro, que aparece desde la década de los 30 del siglo XIX. O sea, se podían tener solo propiedad de venezolanos y los venezolanos eran testaferros de los extranjeros. Y se sigue repitiendo la misma, digamos, la misma herramienta de los extranjeros de hacerse de nuestra riqueza. En 1909, ya con Gómez, otorga el lago de Guanoco y se lo otorga a los británicos. En 1812 otorga Valladares, da la concesión y también se le entrega a los extranjeros. En 1914 aparece el pozo que siempre hay la polémica de cuándo empezó el cuento. Y entonces aquí aparece el pozo de Sumaque en el Zulia. Hay quienes dicen que ahí es cuando comienza el proceso y entonces borra todo lo anterior. Y lo anterior es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es la simultaneidad de la aparición en Pensilvania y aquí, y al mismo tiempo, no solamente la simultaneidad, sino la conexión de aquellos que reciben la concesión como venezolanos y cómo se la otorgan a la Shell de los holandeses y los británicos. En 1914 surge el Sumaque, en 1917 aparece la primera refinería que va a refinar nuestro petróleo y no aparece en territorio nacional, aparece ya en Curazao. Y Curazao es País Bajo, es holandés. Entonces ya ahí tenemos un primer señalamiento y es un primer señalamiento de 1917, tiempo de Gómez. En el 18 se va a dar la apertura a la primera exportación de petróleo, 1918. Y en 1926 el petróleo pasa a tener el primer lugar en nuestras exportaciones. Ahí hay otro elemento en la historia. Siempre se dice que el petróleo fue el que acabó con nuestra agricultura y eso es mentira. Es mentira. Lo que termina y pone al petróleo en primer caso y desaparecen los productos tropicales es la crisis mundial de ese momento que no adquiere y entonces bajan las exportaciones de nuestros productos, que todos son productos tropicales suntuarios. ¿De acuerdo? Porque es el tabaco, es el café y es el cacao. ¿De acuerdo? Entonces, en 1926, y eso lo aclara Domingo Alberto Rangel en sus investigaciones, ¿de acuerdo? Entonces, no acaba con el mundo rural el petróleo, no coincide la crisis de las exportaciones de nuestros productos exportadores que venían desde el siglo XVIII exportándose y
aparece la coincidencia de la importancia del petróleo, y el petróleo sustituye, pero sustituye por la crisis mundial, no porque el petróleo y la forma como el petróleo haya, digamos, hecho la migración rural. Entonces, en 1934 aparece la primera refinería nuestra, que es en Caripito, en Puerto La Cruz, en Jusepí, y el primer puerto de embarque. Entonces, en 1939 aparece el primer puerto de embarque. Fíjense todo el tiempo en que estamos dependiendo del resto del mundo. Después, en 1943, está la ley de hidrocarburos de Medina Angarita, que eleva el impuesto por regalías, pero también se esconde, permitió nuevas concesiones. Entonces se dice que el 50-50 es del tiempo de Medina, pero no se dice que dio las nuevas concesiones por más años, porque son por 40 años, y que son las que después se va a polemizar. En 1983 se cumplía y estaba la ley de que devolvieran todas las concesiones para 1983, ¿de acuerdo? Entonces, en 1943, es cierto, hace la primera ley de hidrocarburos, aumenta la regalía, pero permitió nuevas concesiones por periodos más prolongados, que es desde 1943 a 1983. Es decir, esas concesiones van a ocupar toda la mitad, la primera mitad del siglo XX. Y en 1956-57, Pérez Jiménez da de nuevo concesiones. En 1960 aparece la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y la OPEP va a ser como el contrapeso a lo que había sido el cártel de las grandes empresas petroleras, que para dejar de competir entre ellas se repartieron los territorios en 1928. En 1928 las grandes empresas petroleras mundiales van a repartirse el territorio. Nosotros vamos a quedar, por supuesto, en manos de la Shell y la Creole, pero la OPEP va a ser como el contrapeso. Y en 1963 es el récord nuestro de exportación y producción de barriles diarios. Entonces, la producción mensual va a ser de 3.368.000 barriles. Ese va a ser el máximo nuestro en 1963, ya. Entonces, fíjense ustedes esa secuencia, que es una secuencia importante a tener presente para conocer la pertenencia de nuestro petróleo siempre en manos del extranjero, pero es el venezolano el que le permite al extranjero hacer uso del petróleo, el privado venezolano, porque el Estado se lo da al venezolano y el venezolano se lo da al extranjero. Entonces, es importante tener ese señuelo allí. Un dato de aquella tipa que iba para la campaña electoral, que habló de los barriles petroleros. El barril de petróleo es una noción que establecieron en 1872. O sea, es una noción que contiene 42 galones. Es una unidad de comercio. Entonces, el barril es una unidad de comercio, y desde 1872 se habla en términos de barril de petróleo. Entonces, esos son un conjunto de datos que quería, porque hay muchísima confusión sobre la ruta de nuestro petróleo. Traigo otra ruta, que es la ruta que va a desembocar en Chávez.
Esta ruta comienza con el único de lo que yo he leído, puede ser que hayan otros, que siempre dijo que solo cuando el pueblo asumiera el gobierno del Estado venezolano era que el petróleo iba a ser del pueblo, que es Salvador de la Plaza. Salvador de la Plaza dice: la culpa no es de que en nuestro subsuelo por siglos de los siglos se haya estado acumulando petróleo, sino de la forma como esa riqueza ha sido explotada y administrada. O sea, es él el que precisa realmente que no es la renta petrolera, no, sino aquellos que hacen uso de la renta. Entonces, por curiosidad, y en este material hay muchísimos más elementos, que es un material que yo hice hace mucho tiempo, que se llama Laberintos de Acertijos para el Centro Nacional de Historia. Yo me puse a leer a los gobernantes nuestros qué dijeron de petróleo, cuál era su programa de petróleo. Y uno consigue cosas maravillosas. ¿Qué conseguí? ¿Qué decía Betancourt? Y al decir que decía Betancourt, era que decía Acción Democrática. Entonces Rómulo Betancourt, en un texto que es Venezuela, Política y Petróleo, pero yo tengo el original, porque la segunda edición, él quitó muchas cosas de las que dijo. Yo tengo el original que aparece en 1955, cuando Betancourt está en el exilio, que todavía no ha corregido lo que le decía en contra de las compañías petroleras. ¿De acuerdo? Entonces, de allí es cuando saco lo que decía Betancourt en ese tiempo. Entonces, Rómulo Betancourt en eso dice: la Creole Petroleum Corporation, rama venezolana del Standard Oil, que es la Creole Oil, esa compañía, la mitad de sus ganancias en 1942 las obtiene de nuestro petróleo. Venezuela continúa recibiendo trata de factoría, justicia que muestra Venezuela para reclamar una mayor distribución de las ganancias. La operación que está ofreciendo a las fuerzas combatientes libres recibe poco a cambio de lo que recibe. Sobre todo, Betancourt dice: estamos dando mucho para la guerra. Y como estamos dando mucho para la guerra, ellos nos deben dar a nosotros más. O sea, ahí aparece el reconocimiento de que es nuestro petróleo el que alimenta los aviones de la Segunda Guerra. El 17 de enero de 1943 exigimos participación justa, se está refiriendo a Medina. Refinación en el país, no más. Y entonces dice: Acción Democrática pidió refinación en el país, no más concesiones libres, precio bajo al combustible para el consumo interno. Ese es el programa de Acción Democrática en los 40. Se dieron pasos importantes en el 45, dice él, hacia y en relación al régimen del gobierno del 45 al 48. Pero fíjense qué curioso. Dejamos de hablar y de escribir con acento polémico sobre el petróleo. Si dejamos de hablar y de escribir de acento polémico sobre el petróleo, resulta preferible la acción por caminos realistas, definidos. Nunca habíamos conquistado una legislación por decreto, sino se solicitó la colaboración a las compañías. O
O sea, él dice Acción Democrática no ha pensado en un decreto de nacionalización. Está hablando en el 45-48, es decir, en el trienio. No ha pensado en una nacionalización. No, no, no. Le está pidiendo colaboración a las compañías explotadoras de petróleo como parte de una estrategia económica de conjunto. Eso es interesantísimo. Era evidente la parte de responsabilidad de la industria petrolera en el estancamiento de la economía rural venezolana. El gobierno solicitó una colaboración de las compañías para aplicar la justa ganancia en cambios en proporción y en asociación con el Estado. Es decir, que le piden colaboración para el desarrollo rural a las compañías petroleras y que no ha pensado en nacionalización. Las tres mayores compañías, sigue diciendo, hicieron aportes, pero ya vamos a ver a quiénes le hicieron aportes. Es interesantísimo, porque hicieron aportes a la Corporación de Economía Básica, organizada por el señor Nelson Rockefeller. El 27 de julio de 1945 comenzó la organización agropecuaria en tiempo de Medina. Rockefeller comenzó un plan agrícola en julio del 45 en presidente Medina, y entonces el trienio le pide a Rockefeller que colabore con la pobreza rural, y Rockefeller establece esa Corporación de Economía Básica, que es interesantísimo porque esa es la que va a comprar Cisneros en el primer gobierno de CAP. Es la que va a hacerse socio Cisneros en el primer gobierno de CAP, pero aparece en el tiempo de Medina, en el tiempo del trienio y a petición del gobierno del Estado. ¿De acuerdo? A petición del gobierno del Estado para que colabore, que en vez de tener mayores regalías, que colabore. Y ahí aparece la Corporación Venezolana de Fomento. Aparece la Corporación Venezolana de Fomento, que su primer presidente, y yo creo que único, fue el hermano de Eugenio Mendoza, que es Mendoza Coiticoa, no tiene nada que ver con Mendoza Flerí, que son los Mendozas de ahora, ¿de acuerdo? Entonces, ese es a petición del propio gobierno de Estado. Entonces, fíjense qué interesante cuando uno se consigue ese elemento de curiosidades. ¿Por qué? Porque Pérez Alfonso es el promotor de esa política. En un libro sobre Cisneros aparece la foto de Pérez Alfonso con Rockefeller. Entonces, Pérez Alfonso es el que lleva a cabo la política petrolera del trienio, a la cual está haciendo referencia Bettencourt en ese primer texto del 55 del Fondo de Cultura Económica, de acuerdo, que todavía Bettencourt no ha corregido. Entonces, hasta allí el trienio y Bettencourt. Y viene el señor Caldera. El señor Caldera, entonces, está en desacuerdo total, tanto con Medina como con el trienio, como con todos, pero está en desacuerdo con todos por el despilfarro, no por la entrega del petróleo, sino lo que ataca es el despilfarro. O sea, se va hacia el despilfarro de los dineros que entran. Y entonces ataca a las transnacionales que voy a nombrar, aquí a lo mejor hay pocos que las conocen o que las conocieron, porque fue Sears y Cada. O sea, a Sears y Cada, entonces, que eran comercios de Rockefeller, los ataca Caldera y dice que realmente esos son los que están colaborando y que eso desvía el uso de nuestras riquezas. Entonces dice que la riqueza no ganada
y fuerza el despilfarro, va contra el despilfarro y acentúa la irresponsabilidad de la liquidación de una riqueza insustituible. O sea, es Caldera el que dice ha de quedarse en el subsuelo, porque cuando la sacamos despilfarramos. Y entonces aparece la nacionalización. Entonces vimos que dijeron los adecos, que dijeron los copellanos, cuál fue el tiempo y cuáles fueron los operadores de esa política. Entonces ahí desaparece, porque resulta ser que muchos de los tiempos de ese tiempo histórico, el que era medinista está contra Betancur, el que era betancurista está contra Medina, y hay datos de la historia que no aparecen. Entonces la historia insurgente ha de sacar esos elementos, no para defender ni a uno ni a otro, sino para ver la continuidad del tratamiento que le hemos hecho al laberinto petrolero. Entonces esa es la intención. La intención no es estar ni con uno ni con otro, sino de realmente desempolvar elementos que nos permitan pensar en la forma. Y entonces viene la nacionalización. La nacionalización es del hierro y del petróleo y está en base del Plan de la Nación. Y el Plan de la Nación va a presentar el proyecto de la Gran Venezuela. Estamos hablando del 74, estamos hablando de Cordiplan. Cordiplan nace en el 58 como la coordinación de los planes con Enrique Tejera, que todavía anda por ahí, con Enrique Tejera, y ese Cordiplan es el que, en manos ahora de la burguesía emergente, con Gumersindo Rodríguez, es el que va a elaborar la estrategia del Estado. Entonces va a aparecer una estrategia del Estado, va a aparecer Cordiplan con una estrategia del Estado y digamos que la punta de lanza de la estrategia del Estado de esa Gran Venezuela es la nacionalización del hierro y el petróleo. Entonces, Carlos Andrés va a reivindicar a Cordiplan, va a reivindicar la acción de la planificación, que hasta ese momento, desde el 58 hasta el 74, había sido una planificación indicativa y comienza y a partir del 74, 75, es una planificación concertada. Es decir, que el Plan de la Nación es de obligatorio cumplimiento de las instituciones del gobierno. Entonces se va a dar allí, con la nacionalización, una nueva relación, un nuevo mecanismo con el capital privado. Aquí hay otro elemento interesante. Aparece el personaje de Tinoco. Pedro Tinoco ha sido nombrado por Leoni en 1964, o sea, 10 años anterior a la nacionalización, de cabeza de una comisión que es para la reforma administrativa del Estado. Entonces aparece en 1964 una comisión para reformar el Estado. Esto es bien interesante, pero no me voy a ir por ese lado, porque en 1964 esa reforma del Estado es parte del plan de la estrategia continental cuando tumban a Goulart, de la estrategia de articular el capital privado brasilero a las transnacionales norteamericanas. Pero bueno, eso es otro. Lo que quiero es señalar que ya en 1964 está Pedro Tinoco, y Pedro Tinoco va a ser después parte de esa gran Venezuela, va a ser una parte importante de esa gran Venezuela, y la comisión que viene trabajando desde el 64, y estamos en el 74-75, va a ser parte de esa programación y esa estrategia de la gran Venezuela.
Se va a unir Tinoco con Cisneros, con Delfino, con Lauría y con Diego Ardia. Y van a tener una claridad política y una precisión estratégica del momento. Estamos hablando de 1974, ya desapareció Allende, ya está Plan Cóndor acabando con el enemigo interno del continente, ya está el plan de 1964 con la articulación de Brasil. Entonces, va a haber una asociación de los dineros públicos y de los privados. Y se supone que con la nacionalización todo iba a quedar en manos del Estado. Pero no fue así, porque la nacionalización no fue nacionalización, fue internacionalización de nuestro petróleo. Hemos dicho que la primera refinería está en Curazao, todavía está allí, la segunda refinería está en Caripito, pero resulta ser que con la nacionalización, que es la internacionalización de nuestro petróleo, vamos a tener refinerías, como es el caso de Citgo, vamos a tener a Citgo, vamos a tener también una en Alemania que va a ser vendida inmediatamente porque no funcionó, va a quedar nada más que la de Citgo. Entonces no va a haber nacionalización, sino internacionalización. Surge PDVSA como sociedad anónima que va a administrar las entradas por petróleo, pero PDVSA hace contratos tecnológicos y de comercialización con las transnacionales. Es decir, que no solamente el petróleo sale y se refina en Citgo, no solamente eso, sino además PDVSA funciona a través de las transnacionales con contratos de comercialización y con contratos tecnológicos. Eso es lo que vamos a descubrir después cuando el sabotaje petrolero que Intesa controla desde afuera todo. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que las transnacionales son las que van a amarrar. Y había dicho que las concesiones de Medina son del 43 al 83. Había la ley de reconversión, es decir, que en el 83 la deberían devolver. No, Carlos Andrés sustituye la de reconversión por la nacionalización y le suma un artículo 5. Este artículo 5 fue problema en aquel tiempo y es el mismo artículo que estamos usando y que usa Chávez con las empresas mixtas. O sea, ese artículo de la ley, porque todavía lo que nosotros estamos reformando, la ley que fue reformada en el 2001 y que viene desde el tiempo de la nacionalización, es decir, venimos arrastrando la ley de la nacionalización con la nueva ley orgánica de hidrocarburos del 2001, que se mantienen elementos de la ley del tiempo de la nacionalización y es elementos que le estamos haciendo uso ahorita. Hay una continuidad en ese proceso legal. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno de Carlos Andrés del 74 al 78 lo tiene incluida parte de la izquierda como un gobierno progresista y nacionalista por la nacionalización. Los contratos de comercialización y tecnológicos son confidenciales, no se debatieron ni se discutieron, ¿de acuerdo? Bueno, en una ocasión nos robamos algunos y andan por ahí. Pero se trata lo reconocen como progresista y como nacionalista sectores importantes de la izquierda de ese tiempo y allí entonces se encubre lo que fue internacionalización y no nacionalización. Esa política creó una gran confusión en torno al nacionalismo. Es una política
masivamente fue respaldada. Ojo, hubo realmente respaldo de la nacionalización, y quienes plantearon y descubrieron que la nacionalización fue la internacionalización del petróleo venezolano y se planteaba lo de Citgo, tan recién ahora han de entender el papel que jugaba Citgo. Rafael Caldera y Carlos Andrés, en sus segundas versiones, van a ir mucho más allá. Van a ir mucho más allá porque van a aprobar la apertura petrolera. Entonces, no es solamente que la nacionalización fue internacionalización, que PDVSA nace amarrada a los contratos tecnológicos y de comercialización, sino que en el 92 van a decidir la privatización de PDVSA y la privatización de todo lo que era la parte de, con la apertura petrolera, el negocio del petróleo. Ya se va a empezar a hablar del negocio petrolero. Con la apertura se habla del negocio petrolero. Y eso es en 1992. Y surge un esquema que aparece como las ganancias compartidas. Entonces estamos de tú a tú con el capital nacional, el capital extranjero y la administración. Entonces se reduce al mínimo los riesgos, dijeron, con consorcios privados, y ese es el uso que le dan al artículo 5, que Carlos Andrés no le da tiempo de usarlo en su primer periodo. Viene Lucinchi, viene Lucinchi y ¿qué más después? Viene Luis Herrera y viene Lucinchi, no lo usa y lo va a usar Carlos Andrés en su segundo periodo, y lo termina de sellar y firmar Caldera en su segundo periodo, lo cual nos conduce a otro error. No hay diferencia entre Caldera y Carlos Andrés. Los dos son operadores del Grupo Cisneros. Sí, pero hay gente que dice, sí, obvio. No, pero no está tan obvio, porque lo que está escrito no está obvio. No está obvio. ¿Ok? Lo que está escrito son los que defienden a uno en contra de los otros, ¿no? Es exactamente, son operadores. El segundo gobierno de Caldera, que no gobierna con Copey, sino con el chiripero, y el chiripero es toda la izquierda de José Vicente Rangel. O sea que, por favor, o sea, estamos bien empastelados. Estamos bien empastelados. ¿De acuerdo? Bien empastelados. ¿De acuerdo? Porque no funciona con Caldera, con Copey, sino que funciona con el chiripero. Y el chiripero está a la izquierda, porque está la Nueva Alternativa y está José Vicente Rangel. Entonces, es importante esa secuencia. Esa figura de las ganancias compartidas van a operacionarse o operativizarse con una cosa que se llama convenios de asociación. En esos convenios de asociación hay unas diferencias, hay unas bastantes diferencias de interpretación. Pero es bien realmente interesante porque esos convenios que van a ser convenios de asociación, que va a ser la parte jurídica, fíjense cómo la ley nos engalleta, va a ser la parte jurídica de las ganancias compartidas, van a haber unos convenios operativos. O sea, van a inventar unas empresas privadas que son convenios operativos. Van a inventar una noción jurídica como apéndice a la ley, que son empresas privadas operativas que se van a ocupar de la producción de petróleo. Y con esta estrategia se entregaban por subasta barriles diarios de petróleo.
y la actividad que realizaban esas empresas las realizaban para PDVSA. Entonces, PDVSA aparece como contratista de los servicios de esas operadoras. Y a esas operadoras se le daba en subasta los barriles de petróleo diario. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué? Porque ese sistema operativo es el que elimina Chávez. Ese sistema operativo de la apertura petrolera es el que elimina. Chávez no elimina el artículo 5. Chávez no elimina las empresas mixtas. No, Chávez elimina las nociones jurídicas que aparecen en la apertura petrolera del 92. O sea, lo que elimina Chávez son las operadoras. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué es lo que era la faja? Entonces, tenemos con las operadoras el negocio petrolero y con la faja que era bitumen. Entonces, es bitumen, no es petróleo. El bitumen no fluye, decían ellos, y entonces si no fluía era bitumen y resulta que el petróleo de la faja sí fluye, entonces sí es petróleo, ¿de acuerdo? Y inventan con la apertura petrolera la política de la orimulsión. Y la orimulsión se paga por barril, el barril cuesta $4 o $7, ¿de acuerdo? Entonces, hay contratos autorizados por el Congreso Nacional en relación a esas asociaciones estratégicas. Entonces, todas esas asociaciones estratégicas, todas esas nociones jurídicas de operadores que da el Congreso de los segundos gobiernos de Carlos Andrés y de Caldera. O sea, que son operadores que están compitiendo entre ellos a ver quién se queda con la tajada, pero los dos con una política similar. Entonces, entregan áreas de petróleo de PDVSA en posesión minoritaria. Dejan a PDVSA con la minoría de las acciones y entregan grandes extensiones en la faja, cosa que sabemos. Chávez nacionaliza la faja y declara que es petróleo en el 1 de mayo del 2007. O sea, no antes del 2007, sino en el 2007. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia fundamental entre la política que he comentado hasta ahora, que ocupa desde 1917 hasta el 2007, porque en el 2007, cuando se nacionaliza la faja, es cuando van quitando todas ese régimen jurídico operacional. Es decir, se va agotando, lo van quitando, y solo en el 2007 para Chávez es un periodo largo. ¿Por qué? Porque del 2007 al 2012 y ya no está más Chávez, ¿de acuerdo? Entonces, en el 2007, y si ahí políticamente hablamos, resulta que Rafael Ramírez desde el 2005 está en PDVSA. Entonces, la gran diferencia de Chávez con todo esto que hemos contado es el uso que le da Chávez en la ley orgánica del 2001, que firma el 13 de noviembre con los habilitantes, el 13 de noviembre del 2001, deja elementos de lo que ha sido la legislación petrolera nuestra, pero el uso que le va a dar. Y entonces el uso que le va a dar es que todos los días aparece una nueva misión. Está la Robinson para alfabetizar, la Riva para culminar los estudios, la Sucre para la universidad, toda la familia va a la escuela, barrio adentro, la alimentación, o sea, todo lo que conocemos del financiamiento de las misiones
con el petróleo y revive la OPEP. La OPEP se habían fundado en 1961 y no había habido más cumbre de presidentes. La segunda cumbre de presidentes la hace Chávez en el 2000 en Caracas. Entonces revive la defensa de los exportadores de petróleo, de los países exportadores de petróleo, y hace un uso diferente de lo que llega por petróleo. Además, Chávez va marcando con paso firme la audacia en qué consiste la audacia del uso del petróleo, ya no solo por internamente, sino externamente. Entonces, externamente lo va a utilizar como arma de unión entre los pueblos, con toda la novedad de Petrocaribe, y en UNASUR lo va a articular también con todo lo que soñaba en relación a el petróleo para todo el continente. Es decir, que Chávez va a transformar el uso y el lenguaje petrolero para unión entre los pueblos. Por ejemplo, el petróleo en Petrocaribe no se intercambia por el precio, sino por una noción que es el intercambio compensado. Y además del intercambio compensado, yo te doy y tú me das. Es decir, no pasa por el precio del barril en dólares, sino en la utilidad que tiene el bien que puedo intercambiar, y además queda un fondo social que no es cobrado de forma inmediata, sino después. La lectura de Petrocaribe es de una gran importancia en el tiempo actual, porque es toda la unión con el Caribe, sobre todo con el Caribe oriental, todas esas nuevas nociones. De allí la gran importancia de cómo perforaron Petrocaribe y cómo impiden que Petrocaribe se vuelva de nuevo a activar. Entonces, ahí tenemos el mismo señuelo de antes: el testaferro que vende, que entrega, el que cuida, que no cuida, que es negligente y no activa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el comportamiento nuestro, que como revolucionarios tenemos que... Y llegué, este micrófono ya se va a caer, llegué al tiempo de hoy. Llegué a hoy y quisiera destacar un primer elemento. Hay una noticia que aparece ayer. Ayer apareció una noticia interesante que dice: las inversiones petroleras para la industria de hidrocarburos incentivarán unas 400 empresas del sector en la costa oriental del lago. O sea, todas las empresas que estaban como células muertas, que van a comenzar a activarse. Pero lo primero que quiero comentar de esta reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es una reforma parcial, y acuérdense que les estoy diciendo que muchos de los artículos se mantienen desde el tiempo de la nacionalización, como el artículo 5, ¿de acuerdo? Pero en la exposición de motivos hay un dato sumamente interesante, que, oye, lo esconden, y no sé por qué lo esconden. Dice: en este año 2026 vence la duración de las primeras empresas mixtas de participación privada, que eran las empresas que había dado Chávez en el tiempo que usó la empresa mixta, que estaban en primarias, en industria y en comercio.
en 2006. Lo que se dio en 2006, que todavía no era el 2007 con la nacionalización de la faja, se dio por 20 años y se cumplen en el 2026. ¿Por qué ese dato es importante? Ese dato es importante porque nos dice que esa reforma parcial estaba siendo elaborada por la Asamblea Nacional y por el gobierno con Nicolás de presidente. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque por ahí dicen que eso salió de la manga de un circo, ¿de acuerdo? Y que de él sí la llevó y la inventó. No, porque lo dice en el preámbulo, dice 2006, 2026, se cumplen, y entonces es el momento de la reforma parcial de la ley, ¿de acuerdo? Entonces ese es un dato importante, pero está de último párrafo en la exposición de motivos que después no aparece en la aprobación de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, ese elemento borra los elementos que por ahí están. Entonces, la reforma propone, y ya es ley aprobada, un esquema de mayor autonomía productiva. El mercado energético así lo exige, favorecer el proceso financiero, técnico, operacional, ambiental, comercial, transversal y potenciar el circuito de la industria, permitiendo que el capital privado, tanto nacional como extranjero, juegue un papel decisivo bajo la supervisión del gobierno de Estado. Y ahí está el elemento, es bajo la supervisión. Ajá, ¿y quién supervisa? Entonces ahí es donde está la gran responsabilidad de la revolución, en la supervisión del control. Entonces, la verdadera soberanía, y esto lo dice la ley, la verdadera soberanía no solo reside en el control y el resguardo de la riqueza bajo tierra, sino en la capacidad efectiva del uso de transformarlo tal como lo hizo Chávez, para una mayor felicidad. En ese sentido, inventa la ley una nueva noción. Así como en las leyes anteriores vimos que había nociones jurídicas, aquí hay una noción en el texto de la propia ley aprobada que se llama soberanía productiva. Entonces, no solamente hay la soberanía sobre la propiedad, sino la soberanía sobre el carácter productivo del recurso. Quiere decir que hay una soberanía sobre el procesamiento industrial del recurso y no solamente sobre la propiedad, sobre el recurso en bruto, donde la Venezuela bolivariana mantiene el control estratégico. Y debemos recordar que la estrategia es poder y la propiedad de los yacimientos que concede en explotación. Es decir, que hay una soberanía sobre la propiedad, pero al mismo tiempo hay una soberanía territorial y aparece una soberanía productiva de todo el proceso de procesamiento. La ley dice que la transformación de la industria lo exige la realidad actual, la realidad energética mundial, que la soberanía del Estado sobre los yacimientos, con las fórmulas esas asociativas que potencian la capacidad técnica financiera necesaria para el aprovechamiento de la propiedad de los recursos. Es decir, que aparecen nuevas nociones, pero no nociones jurídicas, sino nociones aprobadas en el propio texto de la ley, y cuáles son en realidad las modificaciones. O sea, la ley, cuando la discute, tiene un cuerpo y precisa en la reforma parcial cuáles son las verdaderas modificaciones.
La primera modificación es interesante, pero pasa que, como ha sido, como dice Nicolás, en silencio, no hay información exacta de cómo se procesaron, porque es la incorporación del modelo de negocio exitoso de la ley constitucional antibloqueo, para el desarrollo, que se llama Ley Nacional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Así se llama esa ley antibloqueo. Esa ley antibloqueo se incluye en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en la reforma, y se aprueba, y aparecen unos contratos de participación productiva, que es lo que llaman CPP. Como el mundo de las siglas esconde todo. Entonces el CPP es ese contrato de participación productiva que ha funcionado en la ley antibloqueo con los negocios, donde las empresas operadoras asumen la gestión integral de costo y riesgo. Es decir, que no es que se otorga y el gobierno del Estado se endeuda, no, sino que el que asume la responsabilidad de la participación, del contrato de participación productiva, corre el riesgo total. El riesgo total, y con este modelo, el Estado no adquiere deudas y la retribución de la operadora consiste en una participación porcentual sobre el volumen fiscalizado. Y aquí es donde está el problema. O sea, ¿quién fiscaliza? O sea, porque realmente lo que se va a llevar el contratista es el resultado de lo que se fiscaliza. Ajá. Entonces, la interrogante no está en el instrumento que bien dicen que ha funcionado en los contratos de participación productiva en la ley antibloqueo, sino quién fiscaliza ahora el contexto completo de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, ahí con esa participación productiva, con esos contratos de participación productiva, lo pueden hacer empresas extranjeras, empresas nacionales y empresas mixtas, porque la empresa mixta tiene una particularidad en relación a los porcentajes de propiedad, en donde la mayoría en la empresa mixta ha de ser en el gobierno del Estado. Es decir, que entonces aparecen esos nuevos contratos y ese nuevo mecanismo lo aprueban nacional, extranjero y de empresas mixtas, está por darse, está por crearse, y dicen que funcionó en la gestión de los negocios de antibloqueo. Entonces hemos de tener confianza en que ese elemento, o sea, ese argumento es un argumento válido, y poner el ojo en la fiscalización, porque en la fiscalización está el secreto. Otro elemento de la novedad es el mecanismo para garantizar la viabilidad de los proyectos. O sea, ¿cómo son los proyectos? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué tipo de proyectos? Porque hay esos proyectos que llaman del campo de desarrollo, que son los greenfield, o sea, los que no se han tocado, que fueron dados, que fueron quitados y que ahora van de nuevo a volver a ser otorgados, y inventan un nuevo elemento que es un factor de equilibrio. Entonces, igualito, así como la fiscalización, el factor de equilibrio requiere de vigilancia. O sea, te doy la posibilidad de cambiar tu participación si tomas un área que no esté explotada. Bueno, pero ¿quién la fiscaliza? ¿Quién la vigila? ¿Quién da
el factor de equilibrio, porque el factor de equilibrio está bajo la responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Es el Ejecutivo Nacional y no la Asamblea Nacional la que le dice si puedo otorgar un mecanismo que va más allá de lo que da la ley. Y tercero, que es uno de los elementos de los mecanismos novedosos que tiene mayor crítica en lo que por allí se dice, que es aumentar las garantías jurídicas. Las garantías jurídicas siempre habíamos peleado de que no se pudieran llevar los conflictos y las diferencias de controversia a mecanismos de mediación extranjera. Ahora se permite siempre y cuando bajo el cumplimiento de nuestra Constitución. Entonces sí se puede llevar, pero se lleva defendiendo los mecanismos de la Constitución. Entonces, estos elementos que acabo de señalar de la reforma y de ya la ley aprobada, realmente el problema es quién le pone el cascabel al gato. ¿Quién le pone el cascabel al gato de la fiscalización, al dato del factor de equilibrio, ¿de acuerdo? Y al uso, que el uso va a estar determinado por los fondos, los dos fondos de creación, en donde va a ir lo que se perciba por las nuevas concesiones, por las nuevas formas de contratación de nuestro petróleo. Entonces, lo que he querido, fundamentalmente, más que para los presentes, para los escuchas, de acuerdo, que difunda una cantidad de gazapos que han estado en la historia de nuestro laberinto petrolero y cómo aclarando los elementos, realmente lo que tenemos que estar atentos no es si la ley da o no da, sino quién fiscaliza, quién otorga, quién permite, ¿de acuerdo? Y no poner el samuro a cuidar carne. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Judith. Como siempre, dando luces sobre todo sobre esas dos rutas estratégicas de cómo ha venido siendo las continuidades de rupturas del tema petrolero en nuestra nación. Y aprovechamos para decir que ese libro que ella refirió de su propia autoría, Laberinto de acertijos, Gobierno de Estado y Soberanía, es muy importante que se consiga, que se difunda, porque ahí tiene muchas de esas claves para poder hacer una adecuada lectura tanto de la reforma parcial de la ley nueva como de la exposición de motivos y de todo el proceso y los retos que se nos avecinan. Entonces, bueno, vamos a abrir el ciclo de preguntas y respuestas. Los compañeros del centro, como siempre, habrán dado algunos papelitos para recoger algunas preguntas. Vamos a estar... Gracias, amor. Bueno, aquí hay varias preguntas, Judith. ¿Qué opina usted de las declaraciones de Trump con nuestro manejo de los recursos del dinero proveniente del petróleo? Yo no puedo seguirme por Trump, sino que me sigo por Delcy. Me sigo por nuestra gente. ¿Qué me dice nuestra gente? Nuestra gente nos dice que no estamos tutelados. Nuestra gente nos dice que lo que dice Trump, dígame, lo que dijo ayer. Ayer siguió hablando del dictador Maduro y se llevó a un tipo que se llama Enrique Márquez y lo festejó con Enrique Márquez y dijo que él le había dado la libertad, que la ley de amnistía era una ley puesta por él. Entonces hoy me imagino yo que aquellos que están confundidos y empichacados empezarán a decir que Delcy está diciendo mentiras y que la ley de amnistía dice que la entrega del helicoide la autorizó él. O sea que bueno,
Entonces, si seguimos en lo que dijo Trump o lo que decimos nosotros, estamos empichacados. Excelente. Aquí quería decir algo, que de verdad tenemos que, uno de los asuntos que nos ayuda la profesora Judith a inteligir de esta etapa es justamente eso, entender que la Casa Blanca siempre miente. Apenas nos bombardeó, dijo que había sido una operación fácil, rápida y económica. Y sabemos que no fue así. ¿Por qué creerle? Ayer dijo que había sido una operación colosal, nunca antes visto. Entonces, bueno, ya sabemos en relación con Trump qué hacer. Creerle a Delcy, escuchar a la profe Judith. Aquí otra pregunta. ¿La reforma de la ley de hidrocarburos nos acerca a una reedición de la internacionalización de PDVSA? ¿Cuáles son los riesgos de socavar la soberanía estratégica? Fíjate, pero es que no es la internacionalización de PDVSA si no nos dan a Citgo. El problema no es si somos propietarios o no somos propietarios de todo lo que está en la costa este de los Estados Unidos. Y esa es propiedad de PDVSA. PDVSA es una, ¿cómo se llama? Compañía por acciones. Así la establecieron. O sea, es una sociedad, una compañía privada. ¿Cómo es que? Una asociación. PDVSA no es gobierno. PDVSA es una compañía anónima. Es una compañía anónima. O sea, si no le retribuyen a PDVSA Citgo, esa pata de la internacionalización se pierde. Entonces estaría en nosotros el impulsar la refinación interna y, como dice la ley dice que es de hidrocarburos, no es solo de petróleo. Entonces la refinación y la comercialización y el negocio de todos los derivados y no simplemente del petróleo crudo, que es el que se enviaba a Citgo y Citgo refinaba, ¿de acuerdo? Entonces está allí en un proceso, por eso es que la soberanía productiva es el escalonamiento de las fases industriales del recurso natural, ¿de acuerdo? Entonces estaría por allí. Entonces, y el petróleo siempre va a ser internacional en el sentido del negocio, porque el negocio, o sea, es la energía del mundo, ¿de acuerdo? Pero el problema es el manejo en relación a la propiedad y los recursos. Entonces, con esa respuesta queda claro dos preguntas que se hicieron. Con eso queda claro dos preguntas que se hicieron acerca de cuál es el futuro de PDVSA y cuál es la estrategia nacional e internacional para la comercialización de nuestro petróleo. Lo primero que hay que pensar es que el petróleo no es venta de papas, ni venta de cacao, ni se exportamos aguacate. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que hay que pensar. Lo primero que hay que pensar es que nosotros estamos, que el petróleo se rige, así como estamos en la OPEP, se rige también por una dinámica mundial, de la energía mundial. O sea, no es una venta de un bien de consumo diario nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, primero es eso, se rige por el comercio mundial. Y dado el comercio mundial, nosotros establecemos un conjunto de herramientas en las cuales nosotros participamos de ese mundo del petróleo, de ese mercado mundial. Entonces, siempre va a ser internacional. ¿Qué pasó con PDVSA? Entonces, bueno, eso no lo comenté, pero es bien interesante. Con la apertura petrolera, inventaron un equipo de técnicos venezolanos que se formó
en los Estados Unidos con la ley del consumidor. O sea, ¿qué es lo que realmente necesita el mundo del petróleo? Y eso era lo que se refinaba y eso era lo que se procesaba. ¿De acuerdo? Entonces, esa gente del petróleo, que sabemos cómo se portó la gente del petróleo, ni un barril más de petróleo para Cuba, ¿de acuerdo? Entonces, esa gente del petróleo fue formada y es un grupo de los que tenían su propio negocio offshore. O sea, ellos no eran empleados ni del gobierno ni de PDVSA, sino que fueron generando sus negocios particulares, privados, offshore. ¿De acuerdo? Entonces esa era la estructura de la gente de petróleo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si PDVSA no limpia y vuelve de nuevo a dejarse infiltrar por eso, que esperamos que no, ¿de acuerdo? Esperamos que no, esperamos que haya una limpieza cierta en relación no solamente al uso de los recursos que se reciben, sino al procesamiento y a las formas del negocio, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa es una confianza y una militancia que tenemos que tener de forma presente de entrega de cuentas. Por eso, Delcy dijo, los dos fondos van a tener una plataforma en la cual podemos entrar y ver el uso de los recursos. Entonces, lo que tenemos que empezar es a generar elementos que nos permitan la transparencia dada la experiencia de la infiltración, la experiencia del robo, la experiencia del juego internacional que hicieron con Citgo. Okay. Una pregunta sobre su opinión de la actuación de la ExxonMobil en Venezuela y en la Guayana Esequiba. Hay que tomarle la palabra a Trump. Trump le dijo a la Exxon, aquí no se van a cobrar deuda. O sea, la Exxon en el 2007, cuando Chávez nacionalizó la faja, la Exxon pasó una factura por un dineral porque le estaban expropiando, porque la apertura, cuando el gobierno expropiaba, tenía que pagar a ganancias futuras. Entonces la Exxon está cobrando lo que dejó de ganar, el tiempo que dejó de ganar. Y el problema lo resolverán en la competencia entre ellas. La competencia entre ellas resolverá si la Exxon se queda en la Guayana, si viene para acá, si en la Guayana. O sea, ese problema no es problema nuestro, porque el problema se generó entre las empresas norteamericanas. Lo que tenemos que tener claro en relación a la faja es que en la faja Chávez nos blindó. No solamente hay empresas de capital norteamericano, sino que hay capital italiano, capital español, capital japonés, capital de Indonesia, capital de los países árabes, capital chino, capital ruso, no solamente en la exploración, sino también en la prestación de los servicios y en la tecnología. O sea que el espectro y el tejido, por eso es que la soberanía productiva es el desarrollo de la industria, que fue lo que no hizo PDVSA. PDVSA se mantenía como accionaria, pero el proceso industrial lo hacía los contratos tecnológicos y los contratos de comercialización. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se corta con esta nueva etapa de la ley de hidrocarburos. Bien, aquí hay una que dice, considerando que en las décadas de los 50 y de los 2000, Venezuela experimentó bonanzas petroleras sin precedentes, ¿fue la falta de una arquitectura institucional independiente
lo que impidió que ambos modelos lograran una petroquímica de clase mundial que sobreviviera a los vaivenes políticos, o es el modelo de Estado rentista incompatible con la eficiencia industrial? Fíjate, ese es el otro problema. El hecho de que es excremento del diablo y que somos una economía rentista. Eso confunde increíblemente. Porque ¿qué es lo que quiere decir una economía rentista? ¿Quiénes hacen uso de la renta? Es tan sencillo como eso, y eso lo borró Chávez. Ya eso después de Chávez, no más, no sucedió más. ¿De acuerdo? No sucedió más. Ellos lo que están intentando es que se vuelva a que se le permita a ellos. Y yo pienso, por la lectura que he hecho de la ley, por la lectura que he hecho de la discusión, por la confianza que tengo en mi equipo político que me gobierna, ¿de acuerdo? Por todas esas cosas, pienso que eso no va a volver a acontecer. Ellos van a seguir presionando. Tanto es así que el señor del Comando Sur vino a pedir su oficina en Fuerte Tiuna. Qué bolas, ¿no? Sí. Vino a pedir su oficina en Fuerte Tiuna. O sea, entonces, la fortaleza, lo único, yo creo que un elemento a favor nuestro es la ignorancia de ellos. La ignorancia de ellos que nos permite a nosotros decirles no y ya. Basta. Basta porque aquí está no. Entonces ya. Entonces la fortaleza nuestra. Es la unión nuestra. Y no el seguir empichacado pensando de que puede ser que sí, puede ser que no. Mire, a mí eso me tiene triste, porque yo me he encontrado compañeros tanto de mi época como jóvenes, que me hacen unas preguntas que realmente no sé de dónde las sacan. No sé, o sea, yo no entiendo cómo, si yo veo a Jorge, a Delcy y a Diosdado, y además oigo las declaraciones de Padrino, yo no puedo pensar que estamos en otro mundo después del 3 de enero. No lo puedo pensar. Lo que sí puedo pensar es que la crueldad que mostraron los que fueron capaces de Hiroshima y Nagasaki es que son capaces también de volver de nuevo a bombardear con las mismas armas térmicas que aquí dijo William Castillo en su conferencia, que son disolventes del cuerpo. Es decir, a ti te disparan y tú desapareces, tú te evaporas, queda tu ADN nada más. ¿De acuerdo? Entonces, esa crueldad, si no entiendes esa crueldad, no eres capaz de defender lo que nos corresponde defender. ¿De acuerdo? Que es patria o muerte. Tan sencillo como eso. Entonces, yo no puedo entender que me digan, ¿y tú qué piensas de Delcy? O sea, o sea, doble cachetada, o sea, no hay otra. O sea, Delcy se pondrá bravo y dirá que no estoy por la convivencia, no estoy por la convivencia. De hecho que no estoy, porque no puede ser que compañeros que han pasado 40 años y que vivieron todo el tiempo de Chávez duden de esa manera y no entiendan la dinámica mundial. No entiendan, esperemos que no se de Irán. O sea, esperemos que no se de Irán. ¿De acuerdo? Pero lo que tenemos que pensar es la tecnología privada militar contratada por el imperio ha llegado no solamente a la invención de desaparecernos, sino actuar de verdad, desapareciéndonos. Y ahí está Palestina, que la gente va a buscar bajo los escombros el cuerpo de su familia y no existe cuerpo, solo ceniza. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que estar conscientes y eso tiene que ser lo que amalgame nuestra unión entre pueblos, nuestra unión entre nosotros.
¿de acuerdo? La defensa de este proceso, ¿de acuerdo? Esperando que la humanidad tenga una correlación de fuerza suficiente que no ha tenido hasta ahora de enfrentar esa crueldad, de impedir esa crueldad, de hacerle frente a esa crueldad. Pero esa crueldad existe, está allí. Y entender que el ejército norteamericano, el gobierno contrata mercenarios y paga por la investigación de ese tipo de armas que después usa. ¿De acuerdo? Entonces, son elementos que tenemos que conocer, que tenemos que saber. ¿De acuerdo? Entonces no podemos estar con la ciencia y la cientificidad y la libertad de lo que se inventa y de lo que se descubre. No, porque son investigaciones para matar. Y hay que denunciarlas así, para matar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en eso... Sí, hay dos preguntas que van mucho en ese sentido. Una es, PDVSA duró desde diciembre hasta febrero sin conexión a Internet en sus oficinas en Caracas. Esto pudo ocurrir también en los espacios militares, de estar desactivados los radares de antemano al momento de la penetración del 3 de enero. Y la otra, nuestra Venezuela mantendrá su soberanía en petróleo, estabilidad económica y la cultura del venezolano. Bueno, a la última le digo que sí. Y a la otra le digo que es una pregunta anti-China y Rusia. Porque es poner en duda de que ellos debieron haber disparado. No, no, porque es una guerra nuclear. No, no, es una guerra nuclear. Es por lo mismo que no dispararon en Irán, porque es una guerra nuclear. Lo que hay es que tener una fortaleza suficiente que, por supuesto, no tiene ni el secretario de las Naciones Unidas ni las delegaciones nuestras en Naciones Unidas, tampoco. ¿De acuerdo? Porque balbucean y dejan que el tiempo pase, y era para ayer. La fortaleza que tenemos que tener para echarle un parado a esa situación, para decir las cosas por su nombre, no hablar de los valores de la investigación científica, no, sino echarle un parado a la investigación científica que es de tánatos y de muerte, ¿de acuerdo? Y denunciarlo y decirlo. Así que yo me declaro en confianza total y eso sí, en vigilancia militante de la fiscalización, de lo que otorguemos, de pedir que la transparencia, y si no tiene PDVSA internet, no sé, o sea, de alguna manera lo tienen que resolver. Y además, ¿para qué PDVSA? A mí lo que me interesaría sería los fondos nuevos creados que realmente tengan plataformas en donde podamos constatar lo que acontece y no simplemente poner todo de nuevo, todos los huevos en PDVSA. No podemos poner todos los huevos en PDVSA si sabemos de partida que es sociedad anónima. Gracias, Judith. Extraordinarias respuestas de este ciclo de preguntas. Gracias por su participación.